Bueno, para aquellos que se están integrando, estamos esperando unos últimos minutos para que se terminen de unir las personas que van quedando en la sala de espera. Profe, ¿y cuántas personas son? Así como para comenzar. Sí. Hasta que dejen de aparecer al menos. Es que tenemos aún hartas personas en la sala de espera y como hay que andar agregándolos de a uno, se vuelve un poco engorroso por términos de Zoom. Pero estamos por Por partir. eso que se demoró en aceptarme la Soli. Por eso Sí, mismo. se demoraron un poco. ¿Qué pasa, Iván? Hola. Sí, hola chiquillas y chiquillos, estamos aquí y nos estamos uniendo 3 escuelas de séptimo básico, así que séptimo y octavo en algunos casos, así que por eso está tomando un poquito más tiempo. Sí, son 3 escuelas, ahí les vamos a contar en más detalle, así que esperamos unos minutos y partimos. Son paletas, profesor. Profesora Alejandra lo hubiese avisado antes, po. Somos algo. A ver. 1, 2, 3, 4. Ay, somos 7 de nuestro colegio Sí. y curso. ¿Y cuántos minutos vamos a comenzar? ¿Por qué no? Esperar aquí, voy a aburrir. No, yo creo que Ahora podríamos, podemos comenzar. sí, podemos comenzar ahora. Oh, Sí, bueno. profe, antes que me ponga a jugar al Fred. No. Sí. Ah. Uy. Ya pues, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Claudia Rojas. Representamos a la Universidad de Chile con el proyecto Descubriendo Maipo. Les damos la bienvenida a todos y todas. Estamos súper felices con esta primera actividad que vamos a realizar. El nombre del proyecto es Descubriendo la cuenca del río Maipo, vivir la naturaleza e intercambiar la experiencia. Y este proyecto está financiado por un fondo de la Universidad de Chile que se llama Valentín Letelier y está liderado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la universidad. Y lo que queremos hacer a través de este proyecto es intercambiar saberes, conocimientos e invitar a todos y a todas a sentirnos parte de este territorio que llamamos la cuenca del río Maipo. Y también a vincularnos con personas y organizaciones que amen la naturaleza. Y bueno, quería dar un especial saludo y una especial bienvenida a los y las estudiantes de la Escuela de San Alfonso, que queda en el Cajón del Maipo, en la comuna de San José de Maipo, el Liceo del Roble de la Pintana y el Colegio Helen Lilasen de Santo Domingo, quienes van a estar participando durante todo el proyecto y quería invitarlos a ustedes, a las y los estudiantes, como futuros agentes de cambio, a participar activamente y a ser los y las protagonistas de este lindo proyecto. Así que les damos la bienvenida y ahora voy a dejar a Germán y a Valentina, ellos son estudiantes de la Universidad de Chile, quienes van a ser moderadores de nuestra primera charla que se llama El Maipo está vivo, la cuenca que habitamos. Gracias, Claudia. Hola, mi nombre es Germán. Soy estudiante de la Universidad de Chile y hoy día voy a estar moderando junto a Valentina. Valentina sí está con problemas técnicos, creo que se acaba de caer, así que yo voy a continuar mientras esperamos que vuelva a ingresar. Bueno, esta es la primera charla de un ciclo de 8 que se realizará en el marco del proyecto Descubriendo Maipo, las cuales iremos anunciando a través de nuestras redes sociales. Así que desde ya los dejo muy invitados y invitadas a que nos sigan en nuestras redes sociales. Además, queremos iniciar mostrando los resultados de la pregunta que le hicimos a ustedes, estudiantes de las distintas escuelas, a través de la plataforma Menti.
Así que si me pueden ayudar con la proyección para que podamos ver qué fue lo que respondieron. Algunos aspectos a destacar dentro de la respuesta a la pregunta de qué es el río Maipo para ti, fue que muchas y muchos de ustedes respondieron que el río Maipo es vida. Y eso habla de la importancia que tienen los cursos de agua dentro de los ciclos de vida de los distintos organismos. Además, hay quienes reconocieron su valor estético, como por ejemplo a la izquierda del medio podemos ver que alguien puso bonito, tranquila, me da agua. Es algo que se destaca también. Dentro de la derecha también podemos observar los mismos comentarios. Y finalmente destacar a quienes comentaron que nunca han ido o nunca han podido tener la oportunidad de conocer el río Maipo. Les invitamos a que no desesperen, ya que pronto tendremos oportunidades de aprender más sobre el mismo. Bueno, en esta primera charla nos acompañan dos expositores. Primero escucharemos a Paulo Urrutia Barceló, él es geólogo, director de Geoturismo Chile. Además ha trabajado en diversos proyectos de conservación y educación ambiental. Su experiencia también ha estado muy ligada al deporte aventura como rafting, kayak y montaña. Destacamos además que hace un tiempo fue parte del equipo gestor del proyecto Somos Cuenca, Habitantes del Maipo, liderado por el colectivo de deportistas Bestias del Sur Salvaje. El programa Somos Cuenca busca potenciar e inspirar la red colaborativa de cuenca más potente de Chile y ha comenzado a ser un puente entre diversas organizaciones del Maipo. Para más información pueden buscar en las redes sociales de Somos Cuenca y Bestias del Sur Salvaje. Junto a Paulo también nos acompaña Jorge Pérez Quesada, quien es ingeniero agrónomo, doctor en ecología. Actualmente es académico del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Su trabajo de investigación se ha centrado en la ecología de ecosistemas y últimamente también en la restauración de ecosistemas, particularmente en la zona de la cordillera de la región metropolitana. Además, es corresponsable y parte del equipo coordinador del proyecto Descubriendo Maipo, quien a través de la iniciativa espera generar una retroalimentación con la docencia universitaria y contribuir al intercambio de saberes en torno a la cuenca del río Maipo. Bueno, para introducir la primera charla, queremos hacerle una pregunta a través del Zoom. Si se pudiera proyectar. Jorge, puedes hacerla tú, que yo estoy ahí. Gracias. Bueno, para introducir el tema de la primera charla, queremos saber su opinión. Voy a leer la pregunta. ¿En qué zona de la cuenca del río Maipo creen que llueve más? Voy a explicar un poco las alternativas. En la primera alternativa tenemos la zona alta de la cordillera, luego la zona del valle intermedia y finalmente la zona de desembocadura. Estas están ordenadas de mayor a menor altitud. Luego tenemos la zona costera, la zona intermedia y la zona alta. Estas están de menor a mayor, perdón, la primera de mayor a menor y la segunda es de menor a mayor. Y finalmente tenemos la zona alta de la cordillera, zona de desembocadura y zona intermedia del valle. También repartidas las opiniones hasta ahora, parece. Claro, hay una que está empezando a marcar tendencia, aunque está disputada. Pronto podremos observar la respuesta. Han votado 16, 17 personas. Todavía pueden seguir votando. Vamos a dar 10 segundos más.
Ahí pueden ver entonces los resultados. En la pantalla se están proyectando los resultados y Paulo, nuestro próximo expositor, comentará un poco sobre esta tendencia y cuál es la respuesta correcta. Bueno, Pablo ahora nos va a exponer sobre el concepto de cuenca, que para algunos pueda sonar algo desconocido, no se preocupen, ahora vamos a aprender de él. Y se enfocará precisamente en la cuenca que es recorrida por el río Maipo. Bueno, le damos la bienvenida y agradecemos mucho tu presencia y ganas de compartir con nosotros y nosotras esta interesante presentación. ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Pablo. ¿Aló? Hola, hola. Ya ves. Vamos a ver si funciona. Si me quedo pegado, me avisan porque acá yo estoy en Alto Biobío y está lloviendo muchísimo. Así que, pero bendita agua. Les voy a presentar. Me avisan si pueden ver lo que estoy presentando. Ustedes me dicen. Se ve perfectamente. ¿Sí? Sí, se ve, Paulo. Ya, súper. ¿Cómo están? ¿Pueden hablar? Voy a tratar de ser conciso porque son 10 minutos, así que, pero me gustaría que vayamos interactuando y conversando. Así que cualquier duda, cualquier comentario, yo les voy a preguntar, así que hablen nomás. Entonces yo les voy a hablar de algo que se llama la cuenca. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre lo que es una cuenca? Sí, he escuchado hablar de una cuenca. Ya. ¿Y qué es la cuenca? ¿Qué es lo que entienden por una cuenca? Con confianza, valen todas las respuestas. En realidad he escuchado la palabra cuenca, pero no sé qué significa. Ya. Ahora esa es la idea de esta conversación, que quizás le demos algunas luces de lo que podríamos entender por una cuenca. Pero antes me gustaría preguntarles si ustedes saben de dónde viene el agua que bebemos. ¿De las fosas submarinas? ¿De las? ¿Fosas submarinas? Ya. ¿Qué más podría ser? ¿De la cordillera? Ya, de la cordillera. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿De la nube? ¿De dónde? ¿De las nubes también podría ser? ¿Alguien ha pensado debajo de la tierra también? Yo sí. Aguas subterráneas. Aguas subterráneas. ¿Alguien ¿Alguien vive en Maipú? ¿O tiene un yo familiar en Maipú? Yo. Ya. Allá en Maipú la gente toma agua del agua subterránea. Ya. Y imagínense que nosotros abrimos la llave y ¿de qué color sale el agua? Transparente. Y entonces si el agua viene de la cordillera, ¿de qué color son los ríos de la cordillera en el Maipo? ¿Transparente? ¿De qué color es el río Mapocho? Dependiendo de qué afluente venga. Claro, claro. Y en general, ¿de qué color el río Maipo, el río Mapocho? Como cafecito. Café más Son o menos similares. por la suciedad. Sale más o menos café. Ya, más o menos. ¿Y por qué creen que viene café? Ya alguien dijo por la suciedad. ¿Por qué más podría venir café? Por la tierra. Por los Por la barros, tierra. ¿Ya? Por la perspectiva de donde lo vemos. ¿Ya? Por la A ver, basura miren. también que tiran basura. Ya, miren, yo les voy a mostrar un video pasa el agua. y vamos a ver si podemos responder esta pregunta. ¿Alguien me puede contar qué empieza a ver? En una sale más En una café, sale agua, café y en otra no sale agua. sale agua transparente. No, pues Ah, mira. ¿Y en cuál Y luego salió están primero el agua, poniendo a el una agua planta. café? En la ¿De la tierra. izquierda o la derecha? en la izquierda sale café. Bien, miren, y ahora recién empieza a salir un poquito. ¿Cuál se llenó primero? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda.
izquierda. Ya, ¿y por qué creen que pasó eso? Porque en la derecha hay plantas y ahí se quedó el agua, así decirlo. Ya, súper bien. ¿Dónde ustedes han visto los ríos claritos? Yo. ¿En el sur de Chile, en el norte de Chile? En el sur. ¿Han ido al sur? Ya, nómbrenme un río. Cerca de Cholchol, no sé si conocen. En Nueva Imperial. ¿Ya? ¿Ya? Eso del sur en la cordillera de la costa, ¿cierto? Ya, súper. Entonces, en el sur, ¿qué es lo que más tenemos que podemos observar en este video para que el agua salga de ese color? Plantas. Plantitas, ¿cierto? Vegetación. ¿Y por qué nosotros entonces tenemos los ríos de color cafecito, ¿cierto? Y cuando llueve más, sobre todo en el invierno generalmente o en la época de la primavera, ¿cierto? Llueve muchísimo y el río viene más café, ¿cierto? Con las crecidas. ¿Y por qué creen que es eso entonces? Porque nuestras montañas... Porque llueve y en la cordillera cae tierra. Cae lluvia, ¿cierto? Y esa lluviecita, en la montaña no hay tanta vegetación como el sur. Por lo tanto, cuando cae esa lluvia, la vegetación no es capaz de guardar esa agüita, entonces el agua escurre por la tierra y se lleva todo esos sedimentos. Y entonces, cuando nos preguntamos qué es una cuenca, nosotros vamos a decir que es como un recipiente. Imagínense un recipiente, como ese recipiente que usamos para hacer la ensalada. Así mismo, entonces cuando lo llenamos de agua, todo el agua que cae confluye al centro. Y es lo mismo que empieza a pasar acá. Entonces esa agua interactúa con todo lo que tenemos en la cuenca. Interactúa con las montañas y puede caer. ¿Cómo alimentaríamos entonces la cuenca? Alguien dijo nubes, ¿cierto? ¿Qué cae de las nubes? Agua. Ya. Agua. ¿Cómo cae el agua? De forma gaseosa. No, gaseosa. Como lluvia, ¿cierto? Sí. Ya, pero si estamos muy arriba en la montaña y cuando amanece blanco la cordillera de los Andes, ¿cómo cae ahí? ¿Como nieve? Como nieve. Como hielo. Ya, exacto. Entonces, todas esas son las formas que tenemos, incluso las mismas nubes son agua. Entonces, todas esas son formas que nosotros tenemos para alimentar nuestra cuenca. Y esa agua viaja a través entonces, de la cuenca. Entonces, viaja y nosotros generalmente lo que vemos es el río, ¿cierto? Y este río interactúa con otros elementos, interactúa con los pececitos, interactúa con los animales, interactúa con nosotros como humanos, pero también interactúa con las rocas, ¿cierto? Y las rocas tienen fracturas por donde se mueven, no sé si ven mi mouse, pero además esa agua interactúa con el suelo y puede incluso irse a las aguas subterráneas, por ahí alguien mencionó, se puede acumular en los humedales, en las zonas costeras o en las zonas altas que se llaman bofedales, y así va interactuando entre todas ellas y lo que nosotros vemos es que el río, ese es quien va conectando todo esto desde la cordillera, ¿cierto?, hasta el mar. Y ese viaje aún así sigue y es un proceso que nosotros decimos que se llama el ciclo del agua, porque ese es constante y se van interactuando estos elementos en todas las partes. Entonces, pero para que vean, nosotros vemos los ríos que son, ¿cierto?, lo más importante y de lo que hablamos, pero el río, imagínense, ¿dónde está el río ahí? ¿Lo ven? ¿En qué parte está? Está acá abajito, ¿cierto? Los ríos son el 0,001% del agua que hay en la Tierra. ¿Pero por qué es tan importante? Porque nosotros dependemos generalmente de los ríos para tomar agüita, para todas nuestras necesidades humanas. Entonces, cuando ustedes se preguntan de dónde viene el agua que toman diariamente, proviene desde las montañas en el Cajón del Maipo, pero nosotros hacemos un proceso para que todos esos sedimentos que traen, que son eso, que le da ese color café, nosotros se lo sacamos, ¿cierto? Y después hacemos que esa agua sea tomable. Pero nosotros dependemos totalmente de los ríos, porque si nosotros de alguna manera afectamos o cambia el comportamiento del río, vamos a afectar directamente nuestra calidad de vida y de las más de 7 millones de personas que viven en Santiago. Entonces, si nosotros estábamos viendo una vista así como media en 3D, pero imagínense si nosotros nos pusiéramos arriba, vamos a ver algo así como esto. A la derecha, que es el este,
vamos a ver, al este está Argentina, entonces nosotros ahí vamos a ver la cordillera de los Andes en todas estas partes, y vamos a ver cómo el río Maipo y todos los ríos que componen nuestra cuenca confluyen en un único punto en la costa, que es acá, en el oeste. ¿Alguien conoce la costa del río Maipo? ¿La desembocadura? Ya, si no la conocen, creo que me habían contado que parece que la van a conocer. Quizá ahí las chiquillas después me podrían soplar. Entonces, pero imagínense, este viaje del agua y cómo se mueven los ríos no es porque sí, tiene una razón. Entonces, imagínense, van además a tener una clase de geología, pero la geología juega un rol fundamental. Miren, cada una de estas son distintas unidades de roca, y si se fijan al este, están todas en disposición de norte a sur, de arriba hacia abajo, y como pueden ver, los ríos también se comportan de esa manera. Pero fíjense ya más que en la parte amarilla, que es donde está Santiago, esos son depósitos que trae el río desde las montañas y los va depositando en las crecidas en esa zona. Va en ese lugar, el río se comporta mucho más libremente, y cuando crece, ¡boom!, bota los sedimentos para todas las partes, y por eso es que a veces cuando el río crece, generalmente se inunda toda la zona de Santiago, ¿cierto? Porque esa zona es mucho más plana, no como las montañas, ¿cierto? Que los ríos van erosionando y generando esos valles como se ve en la fotito de la izquierda, y muchas veces esas aguas, si no las vemos que están en el río, también pueden empezar a salir como debajo de las rocas y generan ese comportamiento en el que las aguas subterráneas se comunican con el agua superficial, que es lo que pasa también en esa partecita de la izquierda, las fotos que vemos ahí, ¿ya? Y si se fijan, el río, cuando empezamos de nuevo a salir hacia la izquierda de lo amarillo, se empieza de nuevo como a encajonar, y es porque ahí está la cordillera de la costa, y la cordillera de la costa son rocas muy duras que le dicen al río, oye, tú no puedes pasar por acá ya, pero sí por acá. Entonces así va condicionando cómo viaja el río. Y si se fijan, se va bien a la izquierda y al final, ¡pum!, de repente se va así un viaje hacia arriba, hacia el norte. Y eso es porque ahí hay una falla geológica que hace que condicione cómo se mueve el río, que se llama falla Río Maipo. Entonces, si nosotros ahora agarramos esta imagen, que de nuevo la van a ver con el Jorge, y se empiezan a preguntar ya, entonces, esto no es un espacio plano, ¿cierto? Vemos las montañas que están arriba y nos preguntamos de dónde empieza a llover, y de dónde empieza a alimentarse el agua. Empezamos a decir como, oye, acá la morfología, ¿cierto? La forma que tiene nuestra cuenca dice mucho de dónde va a llover más y dónde va a llover menos. Así que yo le voy a dejar esto para que lo miren, se familiaricen con él, y el Jorge les va a contar más detalles de dónde podría estar lloviendo más. Pero lo que sí podemos saber es que según cómo llueva más, también va a traer más o menos caudal el río, y también va a generar otras condiciones para que otros habitantes, que son como las plantitas, los animales, habiten la cuenca, incluso nosotros. Entonces, si se fijan acá, miren cómo vamos relacionando las capitas, y si se fijan, se ven la relación entre estas zonas que están más planas, al centro, ¿cierto? Y estas zonas bien montañosas. ¿Se ve mi mouse? Ya, súper. Entonces, todas estas zonas montañosas de acá de la parte este, fíjense acá que hay formas de vida, vegetación, ¿cierto? Que se relacionan mucho con esta parte, y también la lluvia y todo eso condiciona cierto tipo de clima, y así se van relacionando todos estos elementos. Y si se fijan en estas zonas más planas, más bajitas, hay otro tipo de clima. Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿dónde creen que viven? Si yo muevo el mapa en la parte de acá, de la izquierda, al centro o la derecha, ¿dónde muevo el mouse? ¿Dónde creen que viven en la cuenca? A la derecha. ¿A la derecha? ¿Alguien vive en el Cajón del Maipo? A la derecha. Yo. ¿Dónde viven? La mayoría de San Alfonso vive en el Cajón del Maipo. Ya, súper. A Entonces la los derecha, que sí. viven en el Yo Cajón vivo del en el Maipo Cajón. van a estar por acá, ¿cierto? Entonces, si alguien Sí. está por acá y alguien que vive en Santiago, ¿dónde creen que hace más frío? ¿En Santiago o arriba en San Gabriel? Arriba. Arriba. Ya, claro. ¿Y eso por qué es? Porque están a mayor o menor altura. A A mayor mayor altura. altura. Mayor altura. Ya, súper. Entonces, ¿qué creen? ¿Que a mayor altura va a llover más o va a llover menos? Va a llover más. Va a llover más. Más va a Ya, llover. súper. Entonces ustedes tienen la respuesta. Esa es. Y si se fijan, mire, les muestro un gráfico, ya para que se empiecen a familiarizar, para que no se traumen cuando los vean cuando más grandes. Fíjense
que este gráfico muestra cuánto llueve en Santiago, o sea, en el embalse del Yeso, que es en la parte alta de la cuenca, en la zona montañosa, y qué tan frío es. Y si se fijan, estas barritas dice que en el verano, siempre entre enero, febrero, noviembre, diciembre, es cuando más temperatura hay. ¿Ya? O sea que nosotros tenemos en el verano las temperaturas más altas, y además, si se fijan, esta línea dice cuánto llueve en el embalse del Yeso. Y si se fijan, ¿cuándo llueve más? ¿En enero, febrero o marzo, junio, julio? Marzo, junio. Eso, mira, marzo, acá mayo, junio, julio va creciendo, y acá es donde llueve más también. Entonces nosotros tenemos un régimen en el que en la zona, en los meses de junio, julio es cuando más llueve en nuestra cuenca, ¿ya? Y entonces esto, como estamos a grandes altitudes, esto quiere decir que nosotros tenemos la forma en la que se alimenta nuestra cuenca a través de nieve, ¿ya? Entonces cuando vienen estos calores, se derrite esa nieve y se alimenta aún más nuestra cuenca, ¿ya? Y por eso nuestros ríos crecen en noviembre, en esa época. Pero además nosotros decimos, oye, pero el río llegó a la desembocadura y el río sigue viajando, ¿ya? Y entonces cuando el río llega al mar, aún así sigue moviéndose por bajo del mar y nosotros no lo vemos, pero sí va dejando sus huellas. Y esas huellas son estos cañones que se conocen como cañones submarinos. Entonces el río va generando esos mismos valles que vimos en la parte alta de la montaña, como tiene energía, también va transportando esos sedimentos y va generando ese cauce que nosotros vemos acá. ¿Lo ven o no? Mira, a la izquierda, ese cañoncito está como en imagen 3D, como lo vimos recién, y lo otro es como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Entonces vamos viendo que ahí genera una especie de cauce, ¿cierto? Y a ese cauce es el río Maipo, que sigue actuando y que sigue erosionando hasta llegar a un lugar que se llama La Fosa. Pero eso creo que lo van a ver en una clase de geología. Así que les dejo de ahí. Entonces mi pregunta es, ¿qué es un río para ustedes? Algunos dijeron cosas muy interesantes del río Maipo, ¿cierto? Como que el agua es vida. Ya, para mí también el río es mucho más que ese cauce que nosotros vemos, por ejemplo, en el río Mapocho, cuando lo vemos en la ciudad, cuando vayamos al Cajón del Maipo, ¿cierto? El río es una manifestación superficial del viaje que el agua realiza en nuestra cuenca, ¿cierto? Y que tiene un rol esencial en el transporte de los nutrientes, de los sedimentos, que nosotros los vamos a empezar a ver con otros ojos, ¿cierto? Y ese río lo vamos a empezar a ver con su importancia que tiene, que es que conecta los distintos ecosistemas. Entonces, si nosotros hacemos, como dijo alguien, que a veces puede traer basura, ¿cierto? Si nosotros tiramos basura en San Alfonso, nuestros amigos que viven en Santiago o que viven en Yoyé o en la desembocadura van a recibir esa basura. Entonces es súper importante que nosotros entendamos cómo todos quienes habitamos esta cuenca somos responsables también de cuidarla. Así que si alguien es ñoño y le gusta aprender más, pueden buscar este canal en YouTube para aprender sobre distintas cositas de los procesos de la Tierra. Así que eso, muchas gracias. Un aplauso virtual para Pablo. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, chicos y chicas, ahora vamos a hacer una actividad, una pausa activa para situarnos en la cuenca, concepto del cual nos hemos familiarizado en la presentación anterior. Si están parados o acostados, les pido que se sienten, que se incorporen, que busquen estar lo más cómodos posible. Pueden cruzar o estirar sus piernas o sentarse con los pies en el suelo, eso ya depende de ustedes. Y quiero que se imaginen ocupando el mayor espacio posible. Durante los próximos minutos nadie los va a sacar de aquí, ¿ya? Si se sienten cómodos, reposen sus manos sobre sus piernas, cierren los ojos, y ahora vamos a inhalar vigorosamente. Aguanten la respiración 3 segundos y exhalen. Vamos a repetirlo. Inhalen. Mantenemos. Y exhalamos.
Una última vez. Inhalen. Mantengan. Y exhalen. Sigan respirando. Ahora quiero que piensen en su cuerpo, aquella zona que soporta su peso. ¿De dónde proviene la fuerza que les permite mantenerse sentados? Sigan respirando. Piensen en sus muslos, en su espalda baja. ¿Sienten el peso de su cuerpo? ¿La superficie en la que están sentados respeta la forma de su cuerpo? ¿Los recibe cómodamente? Para quienes están acostados, el colchón se hunde, o sentados la silla se reclina, o más bien lo rechaza. Sí. ¿Se clava algo en sus muslos, espalda? ¿La superficie está dura? Bueno, cualquiera sea el caso, acogidos o rechazados por la superficie, ustedes permanecen sentados, ocupando el espacio de manera imperturbable. Imagínense incrustados en su asiento, en su cama, en su banco, en el suelo, o donde quiera que estén. Sigan respirando. Fijen su posición en el lugar. Ahora imagínense cada vez más aferrados a ese lugar. Se afirman únicamente con la parte del cuerpo que está en contacto. Pueden mover su cadera, si gustan, para afirmarse con mayor fuerza. Hola. De a poco, su presencia se extiende más allá de sus piernas, más allá de sus pies. Algo A mí crece me de da ella. sueño. ¿Da sueño? Ya mejor no quiero seguir más. Y como que relaja el Sí, da cuerpo. sueño. Chicos, Oye, terminemos la actividad, ya queda poco. Mejor sigamos porque da sueño. A mi cama. Bueno, continuamos. De a poco, su presencia se extiende más allá de sus piernas, más allá de sus pies, como si fueran raíces, se arraigan firmemente. Respiren. Su torso, fuerte, estable, se levanta sosteniendo sus brazos, los que ya no se sienten tan cómodos sobre sus piernas, y deciden elevarse, desplegando hojas desde la punta de sus dedos. Sigan respirando. ¿Se imaginan qué se sentiría estar en ese río? ¿Qué aves escucharían? ¿Hay insectos? ¿Qué tan alto se encuentran? ¿Se escucha el río del mar? ¿El río de las rocas recibiendo el agua? ¿Se imaginan de qué color son sus raíces o son sus hojas? ¿Qué tan largo es el tronco de los árboles que ven? ¿Hay algún nido entre las ramas? Bueno, ahora lentamente vamos a mover nuestros dedos de las manos y de los pies, despertando para quienes se estaban quedando dormidos. Vamos moviéndonos de a poco, seguimos respirando. Dejamos atrás ese lugar tan bonito que imaginábamos, para quienes lo conocemos y quienes estamos por conocerlo, y volvemos a nuestro lugar. Estiramos nuestro cuerpo, podemos estirar nuestro cuello, nuestros brazos, nos podemos tocar la cara, reconocernos, y nos damos cuenta de que estamos otra vez en nuestro cuerpo. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Aún con sueño? Relajado, así. Relajado y estoy a punto de quedarme dormido. Muy relajado. Esa Más era la idea tranquila. de este espacio, que nos pudiéramos relajar. Al principio partimos un poco nerviosos, Sí, nerviosas. también me siento bien relajado. Y a propósito de este mismo tiempo que nos hemos dado, no hay que sentirse culpables por sentir relajo. Ahora estamos en confianza. Bueno, después de este ejercicio de relajación y de percepción corporal, vamos a dar inicio a la exposición del profesor Jorge Pérez Quesada. Pero antes vamos a hacer una pregunta por Zoom para introducir la charla, igual que como lo hicimos la vez pasada.
Probablemente en el colegio o tal vez en otro lado han escuchado hablar de los ecosistemas. Si es así, ¿qué alternativa crees que define mejor este concepto? Alternativa A, un grupo de especies que interactúan. B, seres vivos y su entorno que interactúan. C, un espacio geográfico delimitado. Y D, nunca había escuchado hablar del término ecosistema y no sé qué significa. Todas son respuestas válidas, pero una es la correcta. Ya, hasta ahora han votado 20. No sé si pueden ver ahí la cantidad de gente que ha votado, pero va casi la mitad. Vamos a dar unos segundos más. Ahí están los resultados. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Ahora, bienvenido Jorge y gracias por tu disposición a dar esta charla. Ya, les voy a compartir la pantalla. Ahí seguramente están viendo la pantalla. Bueno, muchas gracias. Hola chiquillos, muchas gracias Paulo por la charla, porque me ayuda mucho a mi parte, ¿cierto? Donde queremos hablar sobre los ecosistemas, ¿cierto? Queremos conocer la cuenca que habitamos. Y para responder esto de qué es un ecosistema, la mayoría creía que eran los seres vivos que interactúan con su ambiente. Entonces, para explicar qué es un ecosistema, tengo este diagrama aquí que muestra cómo se organizan los seres vivos, ¿cierto? Pero desde una célula hasta la ecósfera, que sería todo lo que está vivo en nuestro planeta, pero no vamos a partir de tan abajo, sino que vamos a partir con ver qué es lo que es un organismo, ¿cierto? Entonces este patito demuestra que un individuo o un organismo, ¿cierto? Puede ser una planta también, va a ser eso, una unidad, ¿cierto? Pero ese patito generalmente no va a estar solo, ¿cierto? Sino que va a tener familia, padres, hermanos, primos, y ese grupo, ¿cierto?, de individuos va a generar entonces una población. ¿Okay? Y cuando esa población, ¿cierto?, de patos nunca está solo, sino que va a estar con otras especies, ¿cierto?, como esta ranita o estas plantas, y eso va a conformar una comunidad. ¿Okay? Entonces un grupo de especies que interactúan es una comunidad. Y un ecosistema, como la mayoría lo dijo en la encuesta, es cuando esa comunidad la juntamos con la parte no viva, ¿cierto? Entonces son los seres vivos, son estos animales y plantas, y muchos microorganismos también, que interactúan entre ellos y con la parte no viva, que puede ser el agua, ¿cierto?, el suelo o el aire. Entonces, en un ecosistema tenemos todo esto junto. ¿Okay? Y entonces vamos a hablar de los ecosistemas que hay en la cuenca del Maipo. Y para eso este diagrama que ya mostró Paulo muestra justamente que la cuenca es mucho más que el río. De hecho, se llama la cuenca del Maipo, ¿cierto? Y el Maipo recibe afluentes de otros ríos, ¿cierto?, que no se alcanza a ver tan bien, pero está el río Volcán, río Olivares, y recién aquí se pasa a llamar río Maipo, ¿cierto? Pero después recibe otros afluentes como el río Clarillo, el río Mapocho, y sigue llamándose río Maipo hasta acá cuando desemboca, ¿cierto?, en el océano y se junta toda esta agua, ¿cierto?, todas estas líneas azules que son los cursos de agua y que desembocan, como decía Pablo, en un solo punto, de hecho muy cerca de Santo Domingo, donde está una de los colegios que nos acompañan hoy. Entonces, aquí está Santiago, obviamente, para los que viven en La Pintana. Y
esto muestra la precipitación que hay en los distintos lugares. ¿Ok? Entonces, mientras más azul, podemos ver acá, es mayor la precipitación. Entonces, la mayor parte creía que llovía más en la parte alta de la cuenca, lo cual es correcto, ¿cierto? Pero la mayoría también pensaba de que en la depresión intermedia llovía más. Sin embargo, si vemos aquí, que donde está San Antonio, donde está la desembocadura, tiene un color un poco más verde, ¿cierto? Entonces esta parte que está más baja, llueve menos. Y eso es porque, bueno, las cordilleras en general tienden a atrapar esas nubes, ¿cierto? Y hacer que precipite. Entonces, la respuesta correcta era que llovía más aquí, luego en la desembocadura y luego en la parte intermedia. También asociado a eso está, obviamente, la temperatura, ¿cierto? Que va a ser distinta en los tres lugares. Y eso da origen a estas 4 franjas, ¿cierto? Que son áreas geomorfológicas, donde tenemos la cordillera de los Andes, acá, ¿cierto? Donde está ubicada San Alfonso, y tenemos la depresión intermedia, donde aquí se alcanza a ver Santiago, ¿cierto? Tendríamos la escuela El Roble, y tenemos la cordillera de la costa, esta franja verde, y finalmente donde está la desembocadura, la planicie marina o fluviométrica, que sería el colegio de Santo Domingo. Entonces vamos a ir viendo qué tipos de ecosistemas hay en cada uno de estas franjas, ¿cierto? Que está, como les decía, asociado a cuánto llueve y a cuál es la temperatura, pero también a cómo es el suelo en cada uno de esos lugares. Lo podemos hablar al final, dónde creen ustedes que el suelo es más profundo o menos profundo, una vez que vean las fotografías. Entonces vamos a partir con la cordillera de los Andes, y vamos a ver que en lo más alto, ¿cierto? Van a haber sectores donde no va a haber vegetación, ¿cierto? Porque es tan frío, tan alto, que hay solamente roca y hielo, ¿cierto? Pueden existir algunas bacterias ahí, pero no se alcanzan a ver prácticamente. Pero el primer ecosistema que encontramos, ¿cierto? Se llama estepa altoandina, y hay especies como estos pastitos que logran crecer durante el verano, cuando ya se congela la nieve, y algunos habitantes, que yo voy a poner algunos ejemplos aquí de animales y plantas, ¿cierto? Que habitan en esta zona, como el guanaco o la yareta. Si ustedes conocen algunos otros animales y plantas que habiten en esta zona, lo pueden ir escribiendo ahí en el chat. ¿Okay? Entonces vamos a bajar ahora un poco en altitud, y encontramos que en algunas de estas zonas, ¿cierto? Fíjense que todavía hay mucha roca, pero que donde el agua se concentra, existen lo que se llaman las vegas. ¿Okay? Y en estas zonas crecen unos pastitos, que parecido a este cárex o estos juncos, ¿cierto? Donde hay muchos animales, llegan también los guanacos obviamente a pastar, y encontramos algunos pajaritos bonitos como este cometocino. ¿Okay? Entonces, bajamos otro poco, y vamos a ver que ya va a ser un poco más alta la temperatura. El suelo va a ser un poquito mayor, si se fijan aquí todavía quedan algunas rocas, ¿cierto? Pero ya hay algo de suelo, y esto permite que crezcan arbustos, ¿cierto? Los arbustos son plantas de hasta medio metro, 1 metro, incluso un poco más de 1 metro, como esta chuquiraga, ¿cierto? Y va a haber mucha fauna aquí asociada, como esta gallinita ciega, que es experta en ocultarse, ¿cierto? Uno puede pasar por el lado sin verla porque se camufla muy bien con el entorno. ¿Okay? Entonces ya pasamos de pastos a plantas un poquito más grandes, que sería el matorral. Y bajamos otro poco y vamos a ver los primeros árboles, ¿cierto? Donde está el bosque andino, que se ve que son plantas mucho más grandes, pero todavía bastante dispersas, ¿cierto? Están muy cerca de esta otra parte que es más seca, más rocosa. Y la especie característica aquí de árbol es el frangel u olivillo cordillerano, que seguramente nuestros amigos de San Alfonso lo conocen. Y podemos encontrar también, obviamente, mamíferos, aves y reptiles, como este gruñidor del volcán, que existe casi exclusivamente ahí, aunque lo han visto también por Río Clarillo. Esos serían entonces los ecosistemas que tenemos en esta zona de la cordillera de los Andes. Luego en la depresión intermedia, que es donde está Santiago, ¿cierto? Y el Liceo Municipal del Roble, me gustaría que se imaginaran qué tipo de vegetación creen ustedes que existía aquí.
Si me pueden decir, pueden abrir el micrófono y decirme qué tipo de vegetación creen que había originalmente, no lo que hay ahora, sino que originalmente, ¿qué creen ustedes que había aquí? ¿Había praderas, había un matorral o había bosque? Había bosques y Ajá. hierba y el bote y todo eso. ¿Vale? ¿Alguien más tiene otra idea? Antes de que lo modificáramos, obviamente. Pradera. Praderas, ya. Bueno, la verdad es que en esta zona existía, vamos a verlo ahora, el bosque y también matorral esclerófilo, ¿cierto? Que pueden ver que es bastante frondoso en algunos sectores, en otros hay más arbustos, ¿cierto? Y en zonas más áridas incluso uno puede encontrar algunas cactáceas, ¿ya? Pero toda esta zona intermedia, que nosotros tenemos totalmente modificada por la ciudad, ¿cierto? Y los cultivos también, era bosque esclerófilo, ¿cierto? Bosque y matorral esclerófilo. Después nosotros lo fuimos sacando, como digo, para construir y para hacer agricultura. Entonces en esta zona, el quillay, una especie de árbol muy bonito, que puede llegar hasta medir 10 metros, ¿cierto? Una especie característica de esta zona, pero hay muchas más, y también encontramos muchas aves como el tiuque. Recuerden que pueden ir escribiendo, sobre todo los amigos del Colegio del Roble, qué otras plantas podían haber en esta zona, ¿cierto? En esta depresión intermedia y otros animales. Aquí yo les doy solamente un ejemplo. Entonces, pasamos después a la cordillera de la costa, ¿cierto? Vamos más hacia el mar, pero como es cordillera de la costa, vamos a subir un poco. Y en esta zona tenemos un bosque costero, originalmente, ¿cierto? También hay muchas zonas que están modificadas y vamos a ver praderas y ciudades, donde hay muchas especies que se repiten de la zona intermedia, pero hay bastante humedad también que viene de la costa. Si se fijan aquí en esta zona, hay muchas nubes, ¿cierto? Hay mucha influencia marina, y muchas de las plantas lo que hacen es capturar esa agua que está gaseosa y la hacen precipitar. Entonces llueve bastante y en algunas zonas se pueden encontrar bosques como bien selváticos cerca de la costa. Y una especie característica que tenemos es el molle, un árbol que crece en esta zona. ¿Okay? Y finalmente, en la planicie marina o fluviomarina, donde tengo los amigos de Santo Domingo, ¿cierto? Vamos a tener un paisaje de este estilo. Esta es la desembocadura del río Maipo, y vamos a tener vegetación donde va a ser una mezcla, ¿cierto? Van a haber algunos árboles, algunos arbustos, algunas hierbas, y van a haber algunas plantas como el carrizo que crecen dentro del agua, ¿cierto? Son capaces de crecer ahí en una mezcla de agua dulce y salada, y muchas aves habitan en esta desembocadura, dentro de ellas el pilpilén, que se alimenta, como vemos aquí, de algunos crustáceos. ¿Okay? Entonces, en este viaje que hicimos desde la parte alta hasta la desembocadura, vemos que hay varios cambios de vegetación y de fauna, ¿cierto? Que hace que haya distintos ecosistemas. ¿Okay? Eso muy brevemente, porque ustedes después van a ver otras presentaciones donde van a poder ver más en detalle los tipos de vegetación, ¿cierto? De flora y también de fauna. Así que hasta ahí los dejo con mi presentación. Si hay preguntas, obviamente que las podemos resolver ahora. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Muy interesante. ¿Hay alguna duda o consulta de parte de los estudiantes, los y las estudiantes? No. Súper, quedó todo muy claro entonces. A mí me gustaría hacer una consulta. ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cuál es el nombre que recibía el lugar donde se juntan las aguas tanto dulces como saladas? ¿En la desembocadura? Sí. No sé si tiene un nombre como geológico, a lo mejor Pablo puede decir, pero ese ecosistema a veces se conoce como marismas,
donde hay una mezcla, ¿cierto?, de agua, porque cuando no hay mucha pendiente, claro, a veces el agua está saliendo, pero otras veces entra el mar. Esa era. Muchas gracias. De nada. Aquí veo Ya. que la profe Eve puso algunas especies como quillay, cipreses, guayacanes, pinos, litres, boldos. No sé si los chicos conocen algunas otras especies de plantas y de animales que hayan observado cerca de su casa, por ejemplo, para que conversáramos. Porque hay muchos animalitos y plantas que son nativas, pero otras que son exóticas también. Yo conozco algo de la fauna de Chile. ¿Ya? ¿De qué escuela eres tú? ¿De qué parte de la cuenca, digamos? Así como cerca, por Puente Alto. Ya, cerca de Puente Alto. ¿Y qué fauna observas ahí? Tórtolas, tiuque, como eso. Ya. Las tórtolas y los tiuques, los niños no sé si saben si son nativos o no. ¿Ya? Primero, bueno, aclarar de que nativo es que es originario de esta zona, ¿cierto? Puede ser nativo de Chile o nativo de una zona en específico como esta región donde estamos, de esta cuenca. Y exótico es que llegó de algún otro lado, los trajeron los humanos en algún momento, ¿cierto? Como por ejemplo las palomas, que no son nativas. Las tórtolas y los tiuques sí. Soy de la escuela San Alfonso. La escuela de San Alfonso, vale. Gracias. Ya, estamos en la hora. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Y bueno, agradecemos su presencia y para cerrar esta primera charla queremos dejarlos a todos y a todas invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y YouTube como Descubriendo Maipo. E invitamos a los niños y niñas a motivarse y a seguir participando, ya que en unos minutos más se viene un entretenido taller de ciencia ciudadana. Así que no se vayan, o sea, tómense un recreo y volvemos en un ratito. Nos juntamos a las 12:15 en el taller de Ciencia Ciudadana para que puedan descansar un poco la vista, mover el cuerpo. ¿No podemos salir y reingresar? Sí, las profes y los profes tienen el otro link, es otro link, el link de Ciencia ¿Otro? Ciudadana. Sí, Ya. las profes se los van a mandar. Y queríamos agradecerles por estar acá, por su presencia, también agradecerle a Jorge y a Paulo por sus charlas que fueron súper entretes. Y también, bueno, contarles que van a quedar grabadas las charlas, así que si quieren repetirlas, quieren mirarlas de nuevo, van a estar en nuestro canal de YouTube y en el Facebook, ¿ya? Para que se puedan meter y se las vamos a mandar también a las profes. ¿Cómo se llama el canal para buscarlo al tiro? Se llama Descubriendo Maipo. Se los vamos a mandar por el chat. Y lo que no tiene Facebook. Pueden verlo por el YouTube, porque ahí la vamos a subir. Y también vamos a hacer una página web. Así que cuando esté lista la página web, también les vamos a mandar a las profes y a los profes la información para que ustedes la tengan y pueden meterse a la página y ahí estar pendientes. También tenemos Instagram. ¿A qué hora es la otra esta? La otra va a ser a las 12:15, para que tengan ahí un tiempo de mover. No, aquí tengo 12 minutos. Tengo que ir a comer porque todavía no había comido. Ya, vayan a comer entonces. Uy, serio. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos, a Paulo, Jorge. Adiós. Gracias. Gracias, Chao. Paulo. Que estén bien. Chao. Chao.